Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Las vacunas cambiaron la historia de la humanidad. Han salvado al menos 154 millones de vidas solo en los últimos 50 años. 6 vidas por minuto. En Colombia dejamos de producirlas hace más de 20 años y hasta ahora dependemos completamente de las que importamos de otros países. Hasta que Jorge Osorio, doctor en virología de una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, cumple el sueño. Sí, es que a veces hay buenas noticias de volver a producir vacunas en nuestro país. La mamá canguro es un invento colombiano poderosísimo que ha salvado miles de niños en el mundo. Al frente del programa, que lleva funcionando 30 años, está la doctora Nathalie Charpak, que con ciencia y mística logró que la Organización Mundial de la Salud recomiende de forma prioritaria la implementación del método madre canguro para atender a los prematuros. Y además aquí convirtió en ley el acceso universal al programa. La ternura de la mamá canguro. Los parques nacionales naturales son una muestra muy selecta y representativa de la biodiversidad de Colombia. A esa antología, que se empezó a formar hace ya 64 años, le faltaban las sabanas llaneras, pues esa deuda se acaba de saldar con la declaratoria de la serranía de Manacasías. Viaje al último parque natural de los colombianos, como para quitarnos el aliento. Empecemos. Un virólogo soñador, un científico serio y decidido, es el responsable y el fundador de una empresa de biotecnología en Colombia que va a competir de tú a tú con multinacionales farmacéuticas del primer mundo y va a fabricar vacunas para enfermedades como el COVID, chikungunya o la fiebre amarilla y de paso exportarlas a otros países de la región y del mundo. Eduardo Contreras recorrió con él la planta de producción de Baxtera, la empresa que volverá a poner a Colombia entre los productores de vacunas a nivel global. Se vale soñar. Empecé a estudiar los virus, las secuencias que existían y diseñé una vacuna que protegiera así mucho en el tiempo y que lograra ser eficaz. La gente al principio no creía, ¿cierto?, que eso fuera posible. Inclusive mucha gente me dijo, no, eso, olvídese de eso. Usted no va a salir con nada. Parecía un disparate, una locura. Crear una vacuna universal contra el coronavirus en un laboratorio colombiano y a punta de puro talento local. Un biológico capaz de competir con el de multinacionales farmacéuticas como Pfizer o Moderna. Y de paso, fundar una empresa de talla global capaz de devolverle al país la soberanía sanitaria, la capacidad de producir vacunas e incluso exportarlas a los países vecinos. Me dicen, no, deje de soñar, eso no se puede hacer. Es que, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Quién le va a trabajar en la compañía? ¿De dónde va a conseguir la gente? Jorge Osorio es virólogo, un paisa tímido que se ha ganado un lugar en el mundo científico a pulso. Tiene 65 años y 33 patentes a su nombre en Estados Unidos. Terco y seguro de sí mismo, le dijeron de todo, pero siguió adelante y lo logró. Sí, es esto. El cultivo tiene 2 días de infección. Después de años de trabajo, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos le otorgó una patente a su vacuna colombiana contra el coronavirus. ¿Y qué me va a mostrar? ¿El efecto citopático qué? Sí, es Wow. No te puedes imaginar la emoción que sentí, un gran logro. Y valida el trabajo que he venido haciendo con el equipo y el trabajo que se viene haciendo en la empresa. Que podemos hacer ciencia y tecnología, que podemos darle oportunidades a nuestros empleados, a nuestros estudiantes jóvenes en esta área. Pero no solo logró esa proeza, materializó el lugar donde se producirá esa y muchas otras vacunas hechas en Colombia. Nos encontramos en el edificio de 35.000 metros cuadrados que se construyó en el oriente antioqueño con una inversión que supera los $100 millones. Un lugar que Osorio muestra con orgullo. ¿Cómo la ves? Me parece impresionante, Sí. descrestante. ¿Te quieres venir a trabajar acá o no? De una. Su sueño se está volviendo realidad. Vamos a poner las polainas para que podamos entrar Esto todos es ahí. estéril, Todo acá esto no así se es puede- estéril. El edificio fue diseñado por expertos de la India que han desarrollado muchas plantas de vacunas a todo el nivel del mundo. Los equipos que traemos son equipos estándares mundiales que son prácticamente hechos a la medida
para nosotros. Llevamos 3 años haciendo estos equipos que están acá. Osorio y su equipo lograron un hito para la ciencia en nuestro país. La vacuna colombiana usa las dos tecnologías líderes en la producción de vacunas, como son los vectores virales y la de ARN mensajero, el mismo principio de la de laboratorios como Pfizer y Moderna. Son las últimas y más complejas en tecnología en materia de producción de vacunas en el mundo. Una molécula le ordena a las células sintetizar cierto tipo de proteínas para combatir un virus, en este caso, el COVID. Esta vacuna tiene una composición muy interesante, ¿cierto? Porque las otras vacunas que has visto, las de mRNA, que son de Moderna o de Pfizer, pues son inyectables, primero que todo. Y la duración de la inmunidad es relativamente corta. Y hay veces que no protegen porque ves que tenemos variantes que siguen saliendo, entonces no hay protección. La vacuna que hicimos nosotros se puede dar por varias rutas. Se puede inyectar, pero si a una persona no le gusta la inyección, se puede poner unas goticas en la nariz y funciona perfecto. Y como el COVID es una enfermedad nasal, ¿cierto? Entonces te protege todo el tracto respiratorio, que es muy importante esa inmunidad local para la protección. Esa vacuna también, una sola dosis te protege y te va a proteger contra muchas otras variantes en el futuro que pueden pasar. Lo conocimos en 2021, cuando en medio de la pandemia y con muy poco presupuesto, Estos patitos de aquí es el segmento que nos interesa la vacuna. desarrollaba en un laboratorio de la Universidad de Wisconsin la vacuna tricolor junto a un grupo de estudiantes colombianos. La vacuna Made in Colombia hoy es una realidad y no solo servirá contra el coronavirus. Lo importante de esta vacuna es que también va a proteger contra la viruela del mono, que es una enfermedad que en ciertas partes del mundo es muy importante. Aquí todavía no la tenemos, pero si nos llega acá nos hace estragos también. Jorge aprendió desde pequeño a enfrentar la adversidad, a trabajar por lo que se quiere lograr, a soñar en grande. Yo no me considero una persona que vamos supremamente inteligente, soy una persona normal. Lo que hago, yo nunca tiro la toalla, sino que poquito a poquito, pero con ese poquito que uno va haciendo, va llegando allá y va llegando donde uno va pudiendo. Entonces, eso es parte del éxito mío, es la perseverancia. Siempre creo que es posible hacer las cosas, ¿cierto? Y que te podemos llegar a un futuro mejor, que podemos lograr cosas muy grandes. Si le hubiera dado más rejo, habría llegado más arriba. Creció en un barrio humilde de Medellín. Su papá era mecánico y su mamá hacía ropa para vender y ayudar a sacar adelante a Jorge y sus 3 hermanos. Cuando éramos pelados, nosotros jugábamos mucho básquetbol. Entonces, como no teníamos muchos recursos, uno cortaba los neumáticos de las llantas y los pegaba en los zapatos cuando los tenis tenían huecos en los zapatos, ¿cierto? Entonces ya le había pegado dos neumáticos, ya no había forma de más. Yo le dije, no, papá, necesito más tenis, ¿cierto? Yo, como que necesita más tenis, venga, trabaje, vea cómo me la gano. Desde 13 años me dijo, véngase al taller. Entonces fue una experiencia súper valiosa e increíble para mí porque verlo metido debajo de los carros, engrasado, bajando cajas de camiones, eso me cambió mucho y me dio un sentido del trabajo y de admiración por el trabajo. Estudió veterinaria en la Universidad de Antioquia, se graduó con honores y consiguió una beca para estudiar virología en la Universidad de Wisconsin, una de las más prestigiosas en Estados Unidos. No sabía ni dónde era. No tenía ni un peso. Mi hermano me prestó la plata para el pasaje. Inclusive el profesor hasta me prestó plata para el arriendo, para pagar el arriendo. Y yo llego allá y también, pues inclusive sin saber inglés, pero tenía el compromiso de que a los 3 meses tenía que pasar la prueba de inglés. Entonces me iba para las clases con una grabadorcita, grabando todas las clases. Aprendió inglés grabando las clases para luego traducirlas palabra a palabra e intercambiando clases de español por lecciones en ese idioma. Hizo un doctorado en esa misma universidad y se graduó a los 33 años. Quería hacer mi propia empresa, empecé a hacer mi propia compañía y porque me cansé de trabajar para otras personas. Su vida ha sido vertiginosa. Fundó su empresa en Estados Unidos mientras empezaba a dictar clases en la Universidad de Wisconsin. En 5 años desarrolló una vacuna contra el dengue, vendió su empresa a los japoneses y empezó a soñar con algún día desarrollar algo así en Colombia. Tuvo que llegar la pandemia del COVID para que eso se materializara. Ahí apareció el socio estratégico que buscaba para hacer realidad su sueño. Sura se interesó mucho por el tema de la vacuna de COVID. Yo también le dije a Sura, lo que queremos hacer es más que eso. Quiero hacer un plan de trabajo que incluye una vacuna de COVID, pero también una empresa donde hagamos todo esto y un plan de capacitación de personal. Y Sura me dijo, hágale. Y le dije, pero esto va a costar plata. Y le dije, fácilmente va a costar $100 millones
El primer año nos cuesta por ahí $15 millones. Dijeron, hágale, no hay problema. Entonces me di cuenta que es un grupo serio de trabajo y ahí arrancamos a trabajar. Así nació Baxtera, la empresa que promete exportar ciencia y tecnología desde Colombia, devolverle al país un lugar entre los fabricantes mundiales de vacunas. Háblame un poquito de todo lo que significa hacer esto en un país como Colombia. Es un reto, pero donde hay reto y mucha gente ve dificultades, yo veo más bien oportunidades. Nada ha sido dejado al azar. Jorge ha estado en cada detalle del proceso. El lugar seleccionado para construir la planta, por acceso al agua y un sinfín de otras variables, fue Río Negro, Antioquia, muy cerca al aeropuerto que sirve a Medellín. Este es el bloque que llamamos de llenado o fill and finish. Ajá. Aquí vamos a hacer todo el llenado de las vacunas, pero aquí se ve este otro bloque que tenemos aquí al frente, Sí. es donde se manejan todos los aires, energía, gases, agua, y de ahí Que se bombean al... que van allá a todos los otros edificios de la planta. Entonces, el agua aquí tiene que ser un agua muy pura, ¿cierto? Tenemos que tener unas centrales, inclusive, si se nos va a dar los que hacemos, ¿cierto? Sí. Tenemos que tener unas plantas de energías para que esto sea Autosuficiente. suficiente. Entonces, ahí se está poniendo todo eso. Sí. Y aquí tenemos un laboratorio donde se hacen todas las pruebas, lo que llamamos de potencia de las vacunas. Entonces, el laboratorio también es supremamente importante para hacer eso. En un tiempo récord de 3 años, construyeron una ciudadela de ciencia e investigación con una capacidad de producir más de 100 millones de dosis de vacunas al año. La planta es un espacio completamente estéril en el que nos permitieron grabar meses antes de empezar pruebas. Hoy, solo personal autorizado puede ingresar allí. Esta es una máquina especial, es una máquina alemana, de una compañía que se llama Bausch, que es hecha a la medida para nosotros. Inclusive el diseño de esta máquina requirió expertos. Estuvimos reunidos con ellos por ahí unos 4 o 5 meses para llegar a las especificaciones que necesitamos para acá. O sea, es un proceso muy delicado. Prácticamente es como hacer un Rolls Royce, pero a la medida nuestra. Encontrar personal especializado no ha sido fácil. Para sacar adelante la empresa trajeron colombianos de varios lugares del mundo, cerebros fugados que como Jorge regresaron al país para trabajar en Baxtera. Hemos repatriado colombianos que están en Chile, que estaban en Estados Unidos, que estaban en Canadá. Es más, es increíble. Se nos han juntado al proyecto miembros de otros países, de la India, que es un país impresionante en el tema de vacunas y biotecnología. Actualmente 150 personas trabajan en la empresa, pero se espera que en los próximos meses el número llegue a 500. Planean empezar la producción de la vacuna contra el COVID en 2026, cuando finalicen los ensayos clínicos, pero los objetivos van mucho más allá. Todas las vacunas que te ponen del Plan Nacional de Inmunización, que le ponen a nuestros niños, que son todas importadas, Sí. las podemos producir acá. Y Vacunas, exportarlas y desde exportarlas desde acá, a otros países de la región. Actualmente están trabajando en vacunas contra el Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. En unos 3 o 4 años, Baxtera va a cambiar la vocación económica de Colombia y la región. Va a inspirar a los investigadores jóvenes, las universidades, para que creamos medicinas que puedan llegar a las zonas más alejadas del país. Por ejemplo, si a ti te da cáncer, por decirte algo, ¿qué droga te mandan? Aquí no se sabe, ¿cierto? Porque muchas veces las drogas las han evaluado en Estados Unidos en población muy diferente. Total. Que nosotros hagamos medicinas que sean de acuerdo a los problemas que tú tienes de salud, de la población indígena, de la población marginada del país. Colombia está hoy mejor preparada para una pandemia, algo que el doctor Osorio sabe que volverá a pasar tarde o temprano. Va a pasar otra epidemia, pandemia, nos va a pasar. ¿Cuál va a ser la próxima pandemia? Puede ser virus respiratorios, pueden ser un problema grande en el mundo al futuro. Por eso hay que estar preparado. Pero hay que trabajar y actuar rápidamente, que no nos demoremos mucho, que Colombia sea un actor que la intención hoy en día es que las vacunas salgan dentro de los primeros 100 días de que se declare una pandemia. Un niño de un barrio de Medellín que un día soñó con ser científico, hoy lidera el proyecto de convertir a Colombia en exportador de ciencia y conocimiento. Muchos pensarán que es una locura, pero Jorge Osorio conoce la fórmula para convertir lo que parece imposible en realidad. Esta vacuna va a ser un impacto enorme. La planta de producción de vacunas en Río Negro cumple todos los estándares de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos. Generará 500 empleos directos y más de 4.000 indirectos. ¡Qué maravilla! Una buena noticia en medio de tanta adversidad.
No se vayan, después de comerciales, un invento colombiano que ha salvado, oigan bien, sí, miles de vidas de bebés en el mundo. Nos vemos después de comerciales. Por allá en el año 78, en el Hospital Materno Infantil de Bogotá, un doctor muy perspicaz, preocupado por la altísima mortalidad de niños prematuros, se inventó un método inspirado en la maternidad de los canguros. Sí, así como suena. La naturaleza es sabia y él lo sabía. Una médico pediatra francesa, bueno, es colombiana ya de corazón y de pasaporte hace tiempos, heredó el legado de la madre canguro y su fundación lleva 30 años salvando a miles de bebés, no solo aquí, sino en el mundo entero. El método piel a piel, las mamás canguro, es la más sencilla y al mismo tiempo la más sorprendente innovación. Él sacó la idea finalmente de la fisiología de los canguros, porque el canguro nace muy prematuro y va a crecer caliente en el bolso de su mamá. O sea, termina de crecer Exacto. entre este bolso. Exacto. La arrogancia de los humanos a veces no nos deja ver que casi todas las respuestas están en la misma naturaleza. Un médico colombiano, Edgar Rey Sanabria, tuvo la inteligencia de replicar la maternidad de los canguros, un animal sorprendente, para salvar la vida a miles, sí, a miles de bebés en el mundo entero. Él sacó la idea finalmente de la fisiología de los canguros. Por eso después, a la fecha de hoy, se habla de método madre canguro. Antes de seguir con la doctora Natalie Charpak, vuelvo con los canguros que son fascinantes. Su periodo de gestación es uno de los más cortos del reino animal, al menos dentro del útero. Las crías de canguro tardan entre 28 y 33 días en nacer. Nacer a medias, bueno, esto lo digo yo, porque nace el embrión no desarrollado, muy pequeño, apenas de unos 2 centímetros de largo, sin pelo, ni ojos, ni orejas todavía, y pasa instintivamente de la vagina a la bolsa marsupial de su madre. Trepa sin ninguna ayuda y se mete ahí dentro hasta que termina de desarrollarse, casi 8 meses más, cuando ya, ahí sí, está listo para saltar a la vida. Eso es la casita canguro. Vuelvo ahora sí con la doctora Charpak, que se podría llamar algo así como la canguróloga mayor. Porque en el tiempo, en 78, el materno infantil tenía 30.000 partos al año. Es demasiado. Mira, dividida, es casi 100 partos al día, de la población la más pobre de la ciudad. Pues estos niños podían quedarse en las incubadoras que tenía el materno infantil meses, porque no engordaban. Los papás no podían entrar y las mamás los abandonaban. Entonces él decidió hacer algo muy particular, que es dar unas salidas muy precoz con el bebé en piel a piel en una casita canguro. Natalie Charpak se convirtió en la heredera del legado piel a piel del doctor Sanabria. Lo perfeccionó y lo ha convertido en una herramienta de salvación para los bebés en el mundo. Un invento del que nos deberíamos sentir muy orgullosos todos los colombianos. Es realmente un regalo de Colombia para el mundo. Aunque sí, al principio fue muy criticado. Muy criticado por ser muy empírico, ¿no? Sí, muy folclórico. No sé si fue una crítica vieja o todavía hay esa creencia que las madres canguro es un invento de un país pobre, para el sistema de salud pobre que no tiene cómo responder de otra manera a los niños neonatos prematuros. Para mucha gente, al inicio, ellos asociaban el canguro Sí. al hecho que no había suficiente incubadoras. Entonces pasó mi tiempo, porque sigue creyendo la gente que es para cuando no hay suficiente incubadora. No es. Pero
No, no es mejor que la incubadora. Lo que sí sé es cuando se implementa un programa canguro en un país que tiene una alta mortalidad, baja de la mitad. Es impresionante, ¿no? Cómo baja. Porque hacen menos infecciones, porque salen antes del hospital. Salen en promedio 10 días antes. El programa canguro en sí mismo vale 3 días de neonatología, imagínense. Todo el mundo ahorra plata y los bebés ganan sin comparación y los papás también. El oxígeno es seco, es mejor humidificarlo para poder destetar más temprano su bebé. Es una revolución y esta mujer francesa colombianizada, pediatra neonatóloga, es algo así como la madre superiora de la Fundación Canguro, que lleva 30 años cargando prematuros. El bebé prematuro no sabe regular su temperatura. Eso es la grande, digamos, la primera falla. Entonces, si lo pone afuera, se enfría, baja su azúcar, tiene todas las complicaciones de la hipoglicemia, no regula temperatura, lo pone al sol, se calienta. Después hay muchos más problemas, la inmadurez para comer, la inmadurez de las funciones de los órganos, el bebé prematuro y cada vez que es más prematuro tiene más problemas, ¿sí? Estoy poniéndome en posición canguro para que no se nos enfríe. El plan de Mamá Canguro funciona así. Cuando nace un bebé prematuro, y en Colombia nacen alrededor de 100.000 prematuros al año de menos de 37 semanas, enfermo o bajo de peso, hay que ponerlo lo antes posible piel con piel. El canguro se debe hacer desde el nacer y uno debe tratar de no separar la mamá de su bebé pequeño enfermo. Es lo que publicó la OMS el año pasado. Hay toda una técnica, claro, para acomodar a los bebés. La posición actual es vertical con un gorrito y un pañal. Eventualmente unos patines y en Bogotá le ponen una camiseta pero abierta adelante, sin manga. Y una faja de licra de algodón que mantiene la posición. Entonces tiene el olor, tiene la audición, tiene la contención, tiene los movimientos, mejor dicho, tiene casi toda la batería antiestrés necesaria para el traumatismo de haber salido antes. ¿Y la temperatura? Y la temperatura perfecta. Saco. Excelente. Con la mamá o el papá, o si hay algún familiar dispuesto, y cargarlo las 24 horas del día. Alimentarlo, dormir con él ahí, darle sus medicamentos, todo. Ese contacto, esa cercanía genera toda clase de beneficios físicos y emocionales. Ojo, para los dos, para el bebé y para el que lo carga. Primero me impresionó mucho estas mujeres muy pobres, muy poco educadas, con este empoderamiento, porque venían, el bebé había subido y cuando había subido bien, que tenía 2 kilos, lo sacaban y le decía chao a la mamá. Verlos sobre su mamá con sueño profundo, tranquilo, me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque claramente eso, esta calidad de sueño, no se lograba en una incubadora. Es un tremendo desafío sacar adelante un bebé tan frágil, que no ha terminado de desarrollarse bien. Este trabajo es tremendo, ¿no? Y hay que dar de comer cada 2 horas. Y el bebé tiene una succión perezosa, toca explicar a la mamá. Hay veces hay que complementar con jeringa. El papá carga el bebé para que la mamá pueda ir a ducharse, a comer, a dormir. Cuando ella le ha dado la comida, hay 2 horas en las cuales ella puede dormir, el papá cargar. Porque la piel del papá regula la temperatura del bebé sobre la piel del papá, o de la abuela, o de la suegra, o de la amiga, o del hermano mayor. En Navidad, Paula Andrea Zúñiga y Cristian Eduardo Bustos tuvieron a Matías y a Emiliano, un par de gemelos que dieron brega desde el embarazo. Monocoreal monoamniótico. El mío, los dos venían de una placenta y en un mismo saco, entonces los riesgos eran más altos. Nacieron prematuros antes de término y ambos estaban muy bajitos de peso.
Emiliano pesó 1.690 y Matías 1.450. Salieron derechito a cuidados intensivos y luego saltaron al plan canguro. Tener al bebé 24/7 literal en el pecho de unos, entre menos estén por fuera de la faja, mucho mejor, porque pues digamos si se dejan por lo menos 20 minutos fuera de la faja ya van a perder mucho peso de lo que se ha pues construido en el largo del tiempo. Las piernas tienen que estar en posición ranita, dobladitas, y lo mismo la cabecita como horizontal, debajo del mentón, como si uno le fuera a dar un pico, porque si queda muy arriba o abajo, ellos tienen dificultad pues para respirar. Son días muy intensos, pero lo peor es cuando llegan las largas noches. Ya no duermo. Si se quiere, ya no duermo. Haciendo yo las cuentas, la primera semana, en total la semana, dormí 2 horas. Semisentados, esa parte también ha sido un poco dura con mi esposo, porque pues uno no está acostumbrado. Pues al principio no cree que solamente alzarlo, sino ellos hay que tener su cuellito para que no hagan ningún tipo de movimiento que los pueda lastimar. Ya, mi príncipe. Ellos que son primerizos y que en estas semanas han aprendido a vivir con sus hijos al pecho, Ellos siempre tienen que estar en el pechito de uno, contacto piel a piel. también han desarrollado un vínculo muy especial con ambos. Ese es otro beneficio maravilloso de los canguros. La conexión que uno crea con ellos, el poder abrazarlos, decirles te amo, es algo totalmente diferente, único. Y pues el poder compartir con ella también. Ay, sí. Aunque es agotador, los bebés han engordado y han crecido muy bien. Ya casi cumplen los 9 meses. Ellos siempre van a querer estar cerca de alguien, ¿sí? Entonces, en este caso, estar cerca de... No, yo creo que tocó comida, mira. Te tocó ir a preparar la comida. No quiso entrevista. Y el otro beneficio maravilloso de los canguros es cuando le toca el turno al papá, sobre todo en sociedades tan machistas como las nuestras. Cuando usted logra poner un bebé sobre su papá, usted ha ganado. ¿Sí? Porque los papás se enamoran completamente del bebé y usted crea una relación que es muy fuerte. El papá que ha cargado en el periodo neonatal versus el papá que no ha cargado está más presente, viene fácilmente a las consultas y nos encontramos que las familias donde el papá había cargado durante el periodo neonatal estaban menos separados, menos divorciados 20 años después. El propósito es cargarlos hasta que los bebés lleguen a término los 9 meses, las 40 semanas de un embarazo normal. El proceso es tan orgánico y sorprendente que ellos solitos, cuando están listos, empiezan a pedir pista, a exigir su independencia. Bebé que no regula su temperatura, usted lo pone aquí. Y cuando llega alrededor de su término, una semana antes, como 38 semanas, él pelea, suda, trata de salir. Esta mujer llena de energía y de mística se quedó en Colombia, donde llegó detrás de un amor. Conoció al profesor José Tiberio Hernández en París y es el papá de sus 3 hijos, todos científicos. Se hizo ciudadana colombiana en el 2006 y ha dedicado toda su vida aquí en Colombia a evangelizar su programa Canguro, que ha tenido un impacto impresionante. El año pasado, haciendo el mapeo de los 69 programas Canguro que hay en Colombia, se logró 39,000 niños. Bueno, claro, en Colombia y en el mundo. Vinieron 40 países, 80 equipos, más de 80. Han capacitado gente del mundo entero. Ah, sí, sí, sí. Desde Bután, Indonesia vino 2 veces, Filipinas vino 3 veces, 10 países africanos. Ella es genial. Claro, es que es hija de su padre, de quien heredó la fascinación por la ciencia y la disciplina. El doctor Georges Charpak, francés nacido en Polonia, fue premio Nobel de Física en el 92 por el invento y desarrollo de los detectores de partículas subatómicas y la cámara proporcional multihilo. Complicadísimo. No me puedo ir sin preguntarle por su papá. Premio Nobel de Física, tremendo
uno crecer con semejante maestro en su casa. Sí, es cierto que un maestro daba su opinión, ¿no? Y se volvió con el tiempo y con los años un cangurólogo experto en ciencia de la vida, porque la física es una ciencia de la vida. Mis 3 hijos son ingenieros y físicos. Entonces yo sí pienso que él transmitió eso y una manera de ver las cosas. Por ejemplo, no hay nada más que de ansiedad. Hago una investigación y si muestro que lo que hago es malo, hay que parar. Sí, pero si muestra que lo que hace es bueno, entonces sigue, lo mejora. Es un poquito el hecho de poder construir, es una construcción. Construyó e implementó un invento sencillo, pero poderosísimo. Yo pienso que yo fue es un privilegio de haber podido hacer eso. Yo realmente lo creo. No, doctora, privilegio y fortuna la nuestra. Gracias, querida canguróloga, doctora Chapak. El programa de Mamá Canguro ha atendido más de 500.000 bebés prematuros. Aunque la ley canguro ya es una realidad, falta que se implemente en todo el país. No se vayan, van a quedar boquiabiertos de la maravilla que esconde el Manacasías, el último parque natural en Colombia. Los espero después de comerciales. El proceso para declarar Parque Natural la Serranía de Manacasías arrancó en el 2010 y acaba de terminar. Es un lugar pequeño comparado con otras reservas naturales, pero riquísimo en flora y fauna. Hay sabanas, pastizales, bosques, humedales, ríos y lagunas que sirven de refugio a más de 450 aves y a cientos de mariposas, mamíferos, reptiles y anfibios. José Monsalve viajó al paraíso con el equipo de Natural Conservancy, una organización ambiental global que impulsó la creación de este que quizás sea el último parque natural de Colombia. En la Orinoquía, una serranía. Eso es una locura, digamos, una maravilla de este país lleno de maravillas. Es unas serranías como suaves que se levantan dentro de la planicie de la Orinoquía. Hay otras formaciones geológicas que son fuertes, como los cerros de Mavicure o el Chiribiquete, que es una estructura geológica importante. Faltaba esa ficha. La ficha que faltaba es el último bebé de Colombia en materia de preservación ambiental. Según Olmedo el Bueno, es un paraíso llamado Serranía de Manacasías que, aunque pequeño, no tiene que envidiarle a los páramos de don Frailejón Ernesto Pérez, a las aguas de Bahía Málaga, a los espigados cerros de Mavicure, ni al majestuoso Chiribiquete. El milagro más reciente es Serranía de Manacasías, un parque nacional impresionantemente hermoso. Puedo afirmar que Manacasías es un parque impresionante. Colombia tiene 65 parques naturales, reservas o áreas protegidas, y a esta galería selecta acaba de entrar Manacasías, el bebé de apenas un año. Más del 50% de la población colombiana recibe agua gracias a fuentes de agua que nacen en los parques nacionales. Los parques nacionales naturales son territorios únicos por su valor estratégico. Toda esta zona es muy productiva. El río Ariari, el río Manacasías, el río Meta, todos son ríos muy productivos que reciben el agua de acá. En Bogotá, el director de Parques Nacionales nos explicó que el Manacasías está en el Meta, a 240 kilómetros de la capital. Que cuando tú visites un parque, te vuelvas guardaparque. El objetivo es tener 51 millones de guardaparques, que es la única forma como podemos cuidarlos. Y como el parque apenas fue creado, aún no está abierto al público, pero teníamos que visitarlo para constatar la maravilla. Entonces buscamos a los padrinos de la criatura, la gente de TNC, de Nature Conservancy. Manacasías es el parque nacional, es un lugar muy estratégico porque está en el sur del Meta, ya en la transición con los ecosistemas amazónicos. Viajamos con ellos al corazón de la Orinoquía. Después de Villavicencio hay que avanzar 70 kilómetros hasta el municipio de San Martín de los Llanos y luego tomar carro de trocha y avanzar 6 horas más para empezar a adentrarse en la serranía de Manacasías.
En primer momento parece un contrasentido. Sabanas, explanadas, mesetas tropicales, pero no llanas, no planas, sino onduladas. Ver para creer. Manacasíes es la única serranía de origen, digamos, sedimentario. Quiere decir que son depósitos relativamente recientes que se depositaron acá por seguramente, digamos, fenómenos climáticos extremos. Generalmente son de origen fluvial, ¿no? Que hubo un desbordamiento, un río, una avalancha, alguno así, que finalmente formó esta serranía en una zona alomada, ¿no? Son lomeríos y también hay zonas mucho más escarpadas, ¿no? Entonces, es el paisaje absolutamente único en toda la Orinoquía. Tomás Walsburger es un veterano explorador como debe ser, con las botas desgastadas y pinta de Indiana Jones. Sí, aunque no parezca, soy colombiano. Mis padres sí son alemanes, ¿no? Emigraron como en el año 50 a Colombia y pues ya todos los 3 hijos de mis padres nacieron en Colombia. Yo soy el de la mitad. Es biólogo de los Andes con un doctorado de la Universidad de Santiago de Compostela, España, en biología de la conservación. Pero por sobre todo es, ahora sí, un colombiano de a pie. Ha andado nuestros valles, ríos y montañas de arriba a abajo. Estaba yo sentado ahí en un tronco y de pronto veo que se mueve algún arbusto. Ya dije, bueno, entonces me paré encima del tronco. Dije, voy a mirar a ver, de pronto es un venadito, algo. Cuando veo que estaba saliendo es un puma, huepucha. Y estaba como a 10 metros, ¿no? Cuando llegó a la trocha, en vez de seguir, se vino a donde yo estaba. Y cuando ya estaba como a 2 metros, aquí nomás, ¿no? Levantó la cabeza. Creo que él se asustó más que yo, ¿no? Se vieron y nos quedamos los dos quietos como durante 2 minutos, ¿no? Mirándonos el uno al otro así. Y de pronto, ¡pum! Brincó. Pucha, pero en mi corazón yo dije, no, hasta aquí llegué, ¿no? Así es, Tomás se ha salvado de más de una y lo ha visto todo. Por eso cuando dice que la serranía de Manacasías es de lo más bello que tenemos, pues hay que creerle. Un parque muy biodiverso y como es como ese conector entre los Andes y la Amazonía, es única en ese sentido. No hay otros sitios donde puedas observar esa diversidad de aves en sabana, que tenga también elementos amazónicos. Entonces eso la hace este parque único. Tomás ha trabajado por más de 20 años con TNC y fue clave para la creación del Manacasías como parque natural. Dice que estas tierras ofrecen al menos 3 paisajes excepcionales. El primero, las ondulaciones, ese estilo que lo hace ver como una infinita cancha de golf natural. Vallecitos, ¿no? Entonces es finalmente un ecosistema donde casi del 65% es como muy alomado, ¿no? Que son lomas no muy pendientes que vienen de la erosión, pero están cubiertos principalmente por pasto. Después están esas zonas con inclinaciones más pronunciadas y vegetación frondosa casi inexplorada. Pero también hay zonas como escarpes más fuertes, unas sabanas como más disectadas, ¿no? Se llaman disectadas porque, digamos, tienen paredes más verticales. Y por último, el Manacasías líquido. Finalmente, lo que son zonas aluviales, que son como las zonas de desborde de los ríos, donde tenemos sabanas inundables, donde tenemos esteros, donde llegan también una cantidad de aves acuáticas, que también es una característica muy única de la Orinoquía colombiana, que llegan como 50 especies migratorias, tanto del sur, pero principalmente del norte, no del Norteamérica. De esas 51, algunas se quedan acá, pero otras sí siguen migrando hacia el hemisferio sur, ¿no? Hacia Argentina, el Chaco, etcétera, etcétera. El parque tiene una extensión de 68.000 hectáreas, no es muy grande, algo así como el 41% del territorio de Bogotá. Pero el Manacasías alberga 12 ecosistemas estratégicos propios de la Orinoquía y su rasgo característico es la biodiversidad inmensa que contiene en su brevedad. Siempre está asociado a humedales, ¿no? A pantano, ¿no? Donde haya morichal, donde haya esa palma, hay agua. ¿Hay agua? Siempre agua. Y muchos dicen que si tú siembras el moriche en zonas donde no hay agua, él atrae el agua, ¿no? Sí. Y es cristalina, ¿no? Miren, agua, y mira estas plantas tan increíbles, ¿no? Sí. Este ecosistema, los moriches, son la postal típica. Son súper preciosos y tienen una cantidad también de peces ornamentales, ¿no? Que solo se consiguen en estos, que seguramente si recorremos para allá podemos ver peces también que son únicos y que finalmente son importantes también para las economías locales, ¿no? Porque mucha gente pues vive de la pesca ornamental en el llano, ¿no? Sí. Acá también llueve mucho, pero no se inunda. Claudia es directora de TNC en Colombia y el orgullo que siente con la declaratoria del parque es evidente. Para conseguirlo fue necesario hacer una vaca internacional de más de $5 millones. Eso fue lo que logramos, que el Estado colombiano pudiera ofrecerle un precio justo, comercial, a los diferentes propietarios y ellos pudieran pues obtener a cambio
de haber conservado durante tantos años estos predios, pues un precio que fuera justo, y esto fue lo que ocurrió. Una treintena de familias que llevaban entre 50 y 70 años viviendo en esta porción privilegiada de la serranía recibieron una compensación para que se pudiera crear el parque. TNC trajo a la mesa a un par de organizaciones internacionales para poner recursos, porque claro, en este proceso de compra de los predios, pues el Estado colombiano no tiene todos los recursos para hacer la compra de predios. Lo que hicimos es que a través de TNC, como garantes de que el proceso se hiciera de manera justa, equitativa, transparente y obviamente legal, pudieran poner unos recursos para proceder con la compra de los predios. La creación del parque ocupó titulares en The New York Times y hasta celebridades como Leonardo DiCaprio aplaudieron. Ha llamado la atención de la prensa internacional o de la comunidad internacional porque en general las sabanas son ecosistemas que no están tan bien reconocidos. Yo creo que la comunidad internacional quiso celebrar el hecho pues que un ecosistema como el de las sabanas está siendo conservado. Las familias asentadas en lo que hoy es el parque se mudaron llevándose sus enseres y animales. Solo dejaron las casas levantadas y el paisaje que cuidaron por décadas. Después de la salida de las familias, tuvieron que sacar los animales, los perros, los gatos. Que pues los perros también se vuelven cazadores. Ellos empiezan a comer también los pájaros y pues aquí estamos conservando. En los parques nacionales no puede haber especies foráneas ni actividades que afecten la preservación. Los plantas, los zorros llegan acá aquí a la casa. Entonces los animales ven que uno no les hace nada porque nosotros salimos a hacer recorridos, pasamos, le tomamos una fotico, seguimos. Entonces ellos ven que están tranquilos, es que esta es la casa de ellos. Oscar nació y creció en esta sierra y ahora trabaja como guardaparques del territorio que cuidaron sus abuelos y padres. Aquí vemos puma, vemos dantas, vemos tigrillos, vemos huivos, chigüiros, venados, osos hormigueros, osos meleros, es una variedad. Aves, demasiadas aves, muchas aves. ¿Se escuchan, no? No, es todo el día así, es un concierto. Es un concierto de... Escuchen. La vivienda de una antigua familia propietaria ahora es el campamento principal del equipo de parques nacionales. William Zorro es el director del Parque Serranía de Manacasías. Hace 2 meses iniciamos ese proceso de formulación del plan de manejo, que es lo que nos va a permitir establecer si este parque tiene vocación ecoturística, si la llegara a tener, en qué área se podría hacer ecoturismo. El plan de manejo está en plena elaboración. Todo el parque tiene una belleza paisajística que espero que los colombianos en algún momento puedan acceder a ella cuando tengamos el ordenamiento de este Parque Nacional Natural. TNC también trabaja con vecinos y propietarios de la llamada zona de amortiguación, o sea, la extensa área en torno al parque. Es clave alinearlos en función de la preservación. Creemos que es el último parque que se va a declarar en el país. Es muy difícil llegar a una declaratoria de parque. Es un parque único, diferente a todos los que hay en el país y en el planeta. Lo que tenemos en la zona más que todo son pumas, la gente lo llama leones y tigrillos. Javier es uno de esos vecinos y sabe que el perímetro oficial es solo una línea en el mapa. Sabe, como los animales y las plantas, que la serranía es más amplia, compleja e interdependiente. El manejo hídrico, que es donde más estamos haciendo énfasis con TNC, pasamos a lo que es rotar las praderas, pero siempre respetando los bosques, marcando y planeando el predio en dónde debo tener el ganado, dónde no debo tenerlo, desde el punto de vista ganadería, pero igual se hace con los cultivos, dónde puedo cultivar y dónde no debo cultivar para conservar esos sistemas estratégicos. En realidad no es difícil comprometerlos, porque poca gente valora tanto su entorno y cultura como los llaneros. Lo que estamos buscando hacer es cubrir alrededor de 200.000 hectáreas alrededor del parque, para que haya en esos predios pues, un manejo sostenible de los ecosistemas, de las actividades productivas que hay. Los llaneros son orgullosos como el que más de lo que son. En la Biblioteca Municipal de San Martín hay una exposición permanente que celebra la declaratoria del parque y las cuadrillas. Sí, este es súper bonito, ¿no? Porque, claro, son los ojos de un búho, ¿no? Este es un armadillo. Esto es un perezoso, pero le pusieron colmillos que en teoría no son de él. Las cuadrillas son una delirante fiesta popular de jinetes con máscaras fantasmagóricas en una batalla simbólica.
Esta tradición llanera, como el nuevo parque natural, lo deja a uno boquiabierto. Dicen que llevan 289 años realizándolas, sí, 289. Los jinetes con sus atuendos son los protagonistas de esta centenaria tradición, cuyos cupos se han heredado de padres a hijos a lo largo de innumerables generaciones. Cabalgan por los caminos, Hernández, Chaca y Rondón. De hecho, en el Coliseo encontramos a unos cuadrilleros preparando la que será la edición 290 que se hará a finales de este 2025. Imperdible. Qué tradición tan antigua es. Increíble, ¿no? Porque en pocos sitios en Colombia donde uno ve que hay una tradición tan antigua, ¿no? De 290 años y muy bien documentada y mantenida a través de la herencia. Aunque decir Manacasías suena extraño y lejano, en realidad no debería resultarnos tan ajeno. También es un regulador climático muy importante. Si desaparecieran todas estas sabanas y las llenáramos de agroindustria, pues el impacto primero sobre los ecosistemas acuáticos, como que eso nunca lo conectamos tampoco. La cuenca del Orinoco es la segunda cuenca más biodiversa en peces del mundo. Con la Amazonía, la Orinoquía es la segunda. Casi que el 30% del agua superficial que existe en Colombia corre por la Orinoquía. Así que aunque acaba de nacer oficialmente el Parque Nacional Natural Serranía de Manacasías, quizá el último de Colombia, en realidad su milagro lleva siglos dándonos vida. ¡Manacasías! La clave del nuevo parque es que funciona como eslabón de enlace entre la Amazonía y la Orinoquía. La semana entrante, justamente, TNC y Parques Nacionales empezarán una ronda de conversaciones en las capitales para presentar el Manacasías y discutir cuál será su futuro. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día, falsas promesas de ayuda social. Personas que dicen haber sido engañadas por asociaciones y corporaciones que aseguraban trabajar con ONGs para ofrecer proyectos inexistentes. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.